En estos últimos años ha habido un resurgimiento en lanzar títulos nuevos para consolas viejas, los denominados juegos homebrew. Hemos visto cómo máquinas como la NES, Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo, Neo Geo, Dreamcast, entre otras, están recibiendo videojuegos hechos por aficionados, algunos gratuitos y otros con fines comerciales, que en algunos casos llevan los límites de estas consolas a niveles que no creíamos posible. Una de las favoritas en recibir esta clase de contenido es la Sega Genesis Mega Drive. Este fenómeno puede ser debido al efecto nostalgia y también a que se han facilitado la creación de juegos para la misma debido a los kits de desarrollos como el SGDK. Uno de esos títulos que llega a esta mítica consola busca hacerse un hueco entre esta oleada de lanzamientos, el cual lleva por nombre Journey to Oblivion, un shoot 'em up o matamarcianos que está quedando impresionante. Vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Journey to Oblivion es un nuevo juego para la consola de 16 bits de Sega, la Genesis Mega Drive, y es del tipo shoot 'em up, matamarcianos o navecitas, como le decimos por aquí, inspirado en los clásicos de los años 90 como Grave Lancer o Soul Disc. El mismo está siendo desarrollado por Mega Studios, cuyo staff está conformado por Alexandro Vinicius Méndez y Mateus Castellar como programadores. El diseño artístico a cargo de Rafael Melo. La música está hecha por Paulo H.G. Ferreira, alias Linkway BR, y Mateus Castellar otra vez, y la voz de Mardes Fordex, contando con el apoyo de Mauro Flores y Laudelino Meneses en la programación. La historia nos cuenta que en el año 2300 XX la Tierra fue invadida por seres de otra galaxia, viajando a través de portales interdimensionales. Le toca a la Fuerza Espacial contrarrestar sus ataques con sus mejores pilotos y naves espaciales. El juego te da la opción de escoger dos pilotos con sus respectivas naves. La del chico se denomina A Road to Hope. Esta cuenta con un alto poder de ataque ayudado por sus droides auxiliares, pero su velocidad y defensa son medios. Y la chica lleva por nombre Phoenix Wing, el cual posee una defensa baja y un ataque medio, pero su velocidad y el poder de sus droides son superiores. Los gráficos son excelentes y demuestran la habilidad del equipo en poner múltiples planos de scroll en los fondos, así como también bastantes elementos en pantalla, sin bajadas de cuadros por segundo significativas. Además, el juego se muestra muy colorido y los efectos de los disparos y las explosiones están muy logrados. Las músicas suenan muy de la década de los 80-90, con ese sonido tan característico de la Genesis, sobre todo de sus primeros lanzamientos. Además, se escuchan voces digitalizadas. Este apartado cumple con su cometido. El manejo hace uso de los tres botones. Con el A nos movemos más rápido. El B sirve para disparar y si lo dejamos pulsado carga el tiro. Y con C cambiamos la función de los droides, por ejemplo, si los queremos adelante o atrás de la nave. Contamos con una barra de vida, al contrario de otro shoot 'em up que morimos con un solo disparo que nos alcance. Tenemos hasta 4 niveles de poder de disparo, que se irá llenando según agarremos el objeto correspondiente. Igual pasa con los droides, los cuales están representados con letras. La demo a la que tuvimos acceso solo cuenta con una fase, así que es poco lo que podemos hablar de este juego. Existe otra demostración con 2 etapas, pero para poder acceder a ella debemos donar $2. Eso también incluye que aparezcamos en los créditos finales. Se planea que el juego contenga 5 etapas más una extra. El título sigue en desarrollo y se está planificando la venta tanto de cartuchos físicos como de la ROM para jugarlo en emuladores o Everdrive. Aunque se tenía planeado sacarlo a principios del 2022, surgieron problemas con la herramienta de edición del juego y tuvieron que empezar de cero. Esperemos lo tengan listo más pronto que tarde. En conclusión, es una alegría muy grande que se sigan sacando juegos para la Sega Genesis Mega Drive,
después de tantos años. Y si son de esta calidad, mejor que mejor. Ojalá no sufra más retrasos y podamos tenerlo en nuestras consolas próximamente. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Journey to Oblivion para la Genesis? ¿Te gusta su apartado técnico? ¿Te lo vas a comprar en físico? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, la Sega Genesis. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.